Bien, buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar el tema número 4, que titula Las principales tácticas de negociación. Dentro del contenido de este tema vamos a ver los siguientes subtítulos. Como primer subtítulo tenemos ceder poco, ganar mucho. Otra de las tácticas es tácticas de equipo. Como siguiente subtítulo, tácticas de autoridad limitada. Vamos a ver las tácticas del tiempo, la presión del poder, el ultimátum y cómo negociar en situaciones especiales. Así también vamos a ver la negociación racional. Bien, como introducción diremos que las tácticas de negociación se refieren a todas aquellas prácticas que conducen al establecimiento de una negociación con participación activa de las partes. Las tácticas de negociación son las prácticas, las actitudes, los comportamientos y uso de los recursos disponibles a fin de lograr el acuerdo. Así también el uso de las tácticas es la ciencia o el arte de disponer y maniobrar los recursos disponibles con habilidad como medios de lograr los objetivos en la batalla, ¿no? Entonces, vamos a ver de que en todo proceso de negociación es usual que los participantes aún utilicen ciertas tácticas que son propias del estilo de negociación ganador-perdedor, es decir, de una estrategia competitiva, con la finalidad de asegurar el éxito de sus objetivos. La base de tales tácticas radica en el grado de comprensión que se ejerce contra la otra parte. Entonces, la presión ejercida en función de diferentes factores pueden ser estos el poder, el tiempo, la coacción, etc. Por lo que finalmente no conducen a una negociación eficiente, razonable ni cooperativa. A pesar de ello, resulta verdaderamente importante llegar a conocerlas y a aprender a identificarlas del todo, a efectos de estar preparados y saber cómo actuar frente a ellas. Es por ese motivo entonces que en este tema vamos a ver las diferentes tácticas que se utilizan en la estrategia competitiva. Bien, vamos a pasar entonces al primer subtítulo, que es ceder poco y ganar mucho. La clave de esta táctica es procurar ganar lo más posible, cediendo lo mínimo. Es decir, iniciar la negociación con una postura fuerte y agresiva para luego hacer una mínima concesión y así lograr que la otra parte acepte casi todos los puntos de nuestra propuesta por medio de la presión que ejercemos sobre ella. Entonces, es conocido que dentro de la negociación se debe realizar concesiones y dentro de esta táctica lo que se trata es de hacer las concesiones mínimas para nosotros y esperando obtener las máximas concesiones de la contraparte. Ahora, ¿cómo saber que nos enfrentamos a esta táctica? Podemos reconocerlo cuando la oferta inicial de la otra parte es extremadamente exagerada o cuando la otra parte nos ofrece de mala gana concesiones menores, o cuando nos sentimos presionados a hacer concesiones significativas, o cuando la otra parte no nos ofrece contrapartidas. Entonces, podemos identificar de esta manera la estrategia o la táctica que está utilizando la contraparte si podemos percibir alguna de estas acciones. ¿Cuál es el resultado de esta táctica? El resultado es finalmente que se logrará una negociación con una parte ganadora y otra perdedora. Y por consiguiente un acuerdo bastante inestable en donde el posterior desarrollo de una relación a largo plazo entre ambas partes se verá afectado cuando la parte perdedora tome conciencia que no ha conseguido ninguno de sus objetivos. No olvidemos de que para que sea una negociación eficaz, ambas partes deben sentirse ganadoras después de haber finalizado la negociación. Entonces, tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos. Cuantitativos refiriéndonos a la ganancia, ya sea económica, que pueden tener ambas partes, y cualitativo en la satisfacción personal que deberían tener cada una de las partes.
Entonces, ¿qué hacer frente a esta táctica? ¿Cómo podemos actuar? Antes que nada, se debe tener una clara comprensión de los objetivos que queremos lograr en el proceso de negociación. Y es que la parte que aplica el ceder poco, ganar mucho, espera que al momento de negociar nos sintamos obligados a hacer concesiones de mucho mayor valor. Por eso debemos estar preparados para saber cuándo abandonar la negociación si hacemos todas las concesiones y nos damos cuenta que no estamos consiguiendo satisfacer nuestros propios intereses. Entonces, es el momento de buscar alternativas que nos permitan cambiar de táctica al oponente o de última finalizar la negociación. Otra de las tácticas que se utilizan es las tácticas de equipo. Consiste en implementar todo un equipo de negociadores, cada uno especializado en un aspecto concreto de la negociación. Uno de los negociadores del grupo será nombrado líder y dependiendo del tema a tratar, el miembro correspondiente expondrá desde su punto de vista la posición del equipo. ¿Cómo saber que nos enfrentamos a esta táctica? Cuando la otra parte está integrada por más de una persona, cuando cada uno de los miembros del equipo de negociadores de la parte contraria es un especialista, o cuando nos sentimos abrumados por una rápida presentación de propuestas, o cuando los integrantes del equipo contrario tienen objeciones al hecho que formemos nuestro propio equipo. Entonces, de esa manera, podemos darnos cuenta de que la otra parte está utilizando una táctica de equipo que le va a permitir obtener mayor ventaja dentro de la negociación y quizás mejorar la ganancia de una de las partes. Como resultado de aplicar esta táctica se tiene que se da un bombardeo de argumentos, proposiciones y demandas tal que se determina o que se termina por abrumar y sojuzgar al negociador individual. Entonces, este tipo de táctica se aplica muchas veces cuando a una negociación que involucra a dos partes, la parte contraria, en lugar de ir sola a la negociación, va con todo un equipo de personal que va a formar parte de esa negociación y que va a hacer presión para poder alcanzar, obtener la mayor ganancia y presionar de esa manera a la contraparte que puede estar solamente formado por uno o dos miembros de su equipo. Eso siempre va a significar entonces una posición desequilibrada dentro de la negociación. Ahora, ¿qué se puede hacer frente a esta táctica? Podemos optar por formar nuestro propio equipo, eligiendo específicamente a cada uno de sus miembros e instruyéndolos para neutralizar a cada uno de los integrantes del equipo contrario. Sin embargo, en lugar de hacer intervenir a todo un equipo, podría comisionarse para tal efecto a una sola persona, la cual deberá prepararse concienzudamente en todos los temas de la negociación, elaborando una estrategia adecuada y evitando ser sometida por el equipo de negociadores de la otra parte, actuando con firmeza. Entonces, esa es la táctica que se podría utilizar para contrarrestar la táctica del oponente. Otra de las tácticas es la de la autoridad limitada. Y esta se refiere a la capacidad de aprobar una decisión o la falta de la misma. Puede ser una herramienta muy útil en el proceso de la negociación. Así, cuando requiera la situación y como herramienta de presión, podremos alegar una supuesta carencia de autoridad para aceptar la propuesta de la otra parte y no llegar a concluir el acuerdo final, aduciendo que es necesaria la previa aprobación de alguien de mayor jerarquía que la nuestra. Entonces, como podemos ver, este tipo de tácticas también es muy usada dentro de las negociaciones, que prácticamente lo que hace es evitar que se pueda cerrar la negociación cuando
quizás no estamos de acuerdo en, en cómo se está desarrollando la negociación, ¿no? Entonces, antes de cerrar esta negociación, uno de los oponentes puede utilizar esta táctica de autoridad limitada para hacer de que no se cierre todavía la negociación, para poder darse un margen y poder replantear los compromisos que se han obtenido hasta el momento. Ahora, ¿cómo saber que nos enfrentamos a esta táctica? Cuando la parte contraria posee más autoridad de la que alega tener, cuando el tema en discusión depende de una autoridad superior para su aprobación y cuando se pidan concesiones que se hallen dentro de los límites de capacidad de decisión de la parte contraria. Entonces, si se hacen ese tipo de preguntas, se puede saber la posición que está tomando la parte contraria y la estrategia o táctica que está aplicando para esa negociación. ¿Cuál es el resultado si se aplica esta táctica? Al hacer uso de una aparente autoridad limitada, se brinda a la otra parte pocas alternativas y se aprovecha la limitada capacidad para la toma de decisiones. Entonces, básicamente, la parte que aplique esta táctica de autoridad limitada va a tener una mayor probabilidad de realizar más propuestas, ¿no? De pedir más a la contraparte, puesto de que si es que la parte contraria le pide concesiones, podrá hacer uso de esta táctica e indicar de que no puede aceptar o comprometerse a esa concesión porque no tiene la autoridad suficiente y que deberá consultar con sus superiores, ¿no? Entonces, esto hace de que una de las partes se encuentre en desventaja. ¿Qué hacer frente a esta táctica? Antes de empezar a negociar, podemos preguntar hasta dónde se haya autorizada la otra parte para aceptar contrapropuestas. Si comprobamos que su capacidad de decisión no es suficiente, podemos solicitar negociar con la persona competente o de lo contrario no iniciar ninguna negociación. Ahora bien, si ya estamos en plena negociación, debemos tener paciencia porque la parte que utiliza esta táctica lo que desea es averiguar si estamos dispuestos o no a hacer concesiones. No debemos ceder con facilidad, aun cuando el argumento es de autoridad limitada y sea verdadero. Hay que ser pacientes cuando la otra parte utiliza esta táctica, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que se puede utilizar cuando uno se da cuenta de que la otra parte está utilizando una táctica de autoridad limitada. Entonces, lo principal antes de iniciar una negociación es preguntar, ¿no? Si la parte con la que vamos a negociar tiene la autoridad suficiente para aceptar las contrapropuestas, ¿no? Entonces, principalmente se podría ejemplificar esto como cuando se desea realizar un contrato de compra-venta. Entonces, entre el comprador y el vendedor existe una serie de comunicaciones. Estas comunicaciones ya vienen a ser parte de la negociación en la cual se van a negociar ya sea los aspectos de precios, de calidad, de formas de entrega, de formas de pago. Y antes de utilizar todo este tipo de tácticas, es necesario saber con quién se está negociando. Si realmente vamos a negociar con una persona que va a poder cerrar y aceptar compromisos, o directamente estamos negociando con una persona que simplemente requiere dar informes a sus superiores, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que podemos aplicar. Como siguiente táctica, podemos ver la táctica de tiempo. Esta táctica puede ser empleada de múltiples formas dentro de un mismo proceso de negociación. Así, por ejemplo, mediante las limitaciones temporales, se puede acelerar la toma de una decisión. De esta manera se otorga un plazo determinado
a la otra parte para que ésta evalúe y medite la fórmula que le ha sido propuesta, advirtiéndosele de manera previa que existe un límite de tiempo para el efecto, con lo que indirectamente se la va presionando para que opte y lo decida rápidamente. Por otro lado, esta táctica también puede ser utilizada desde otra perspectiva, retrasando los acuerdos. Esta última modalidad se aplica cuando una de las partes se encuentra en situación de ventaja con respecto de la otra. Entonces, estos aspectos pueden pasar cuando se aplica la táctica de tiempo. Mediante las tácticas de tiempo se persigue un objetivo común que es desconcertar a la otra parte contraria. Claro, obviamente cuando se da la presión del tiempo, lo que se trata de hacer es de que la contraparte no tenga el tiempo suficiente de prepararse, de informarse y se le presiona para que pueda tomar una decisión rápidamente, lo cual va a hacer de que sea favorable para la parte que aplica esta táctica, ¿no? De tiempo. ¿Cómo saber que nos enfrentamos a esta táctica? Si suceden algunos de estos aspectos, vamos a darnos cuenta claramente que se está aplicando la táctica de tiempo. Cuando la propuesta solo es válida por un tiempo determinado. Cuando nos veamos presionados a aceptar plazos excesivos. O cuando la otra parte frena o prolonga el desarrollo de la negociación. Cuando la otra parte se resiste a escuchar nuestras propuestas. Y cuando percibimos que la otra parte aumenta la presión para obligarnos a tomar una decisión de manera rápida, haciendo de que no se pueda informar a cabalidad la contraparte. Entonces, podemos ver de que esta táctica de tiempo puede ser utilizada tanto para agilizar el tiempo, para minimizar el tiempo que pueda durar la negociación, como también para alargar el tiempo, ¿no? Entonces, haciéndolo quizás demasiado larga la negociación que pueda hacer llegar al cansancio. ¿Cuál es el resultado? Con la aplicación de esta táctica se fuerza al logro de un acuerdo basándose en la presión que se ejerce a través de la limitación o dilación de tiempo que se efectúa en el proceso de negociación. Entonces, ese es el resultado que se espera lograr con la táctica de tiempo. Y se trata de crear un contexto favorable a los intereses de la parte que utiliza las tácticas de tiempo. ¿Qué hacer frente a esta táctica? ¿Cómo podemos contrarrestar? ¿Cómo podemos defendernos de la parte que aplica esta táctica de tiempo? Debemos analizar concienzudamente a la otra parte y determinar cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses. Si hacemos ello, evitaremos que se nos coloque en un estatus desfavorable dentro del proceso de negociación. Ahora bien, en el caso de las tácticas basadas en la dilación del tiempo, se debe tender a eliminar la ventaja que posee nuestro adversario. Recordemos que para que esta táctica sea eficaz, se requiere que la parte que la utiliza se encuentre en una posición de ventaja. Asimismo, debemos disponer del mayor número de alternativas y opciones, y así cuando la otra parte se dé cuenta que no dispone ya de ventaja alguna, se mostrará más dispuesta a negociar y a cooperar con nosotros. Entonces, lo que se pretende con esta contratáctica es poder hacer demostrar de que nosotros no podemos, no tenemos la única opción de negociar con esa persona, tenemos muchas otras alternativas que también son beneficiosas, y esto va a permitir de que ya no pueda la otra parte aplicar esta táctica. Muy bien, por esta sesión vamos a finalizar para que el video sea corto.